Buenos días, familia. Hoy visitamos un pueblecito pequeño de corte medieval en la provincia de Soria. Se llama Reyo. Y estoy viendo la autocaravana porque os voy a explicar, no voy a hacer un vídeo exclusivo solo de dónde hemos aparcado, lo hago directamente en el vídeo del pueblo, ¿vale? Hemos aparcado aquí justo detrás del castillo, ¿vale? Va a ser el primer pueblo de la provincia de Soria que visitemos en esta aventura nueva. Y como veis, pues aquí incluso podríais pernoctar sin ningún tipo de problema porque no os van a decir nada, ¿vale? Hace un viento tremendo. ¡Oh! Yo no sé si el micrófono ahora mismo estará grabando correctamente. Desde luego hoy va a ser el día para poner a prueba este micrófono nuevo de DJI para ver si funciona bien o no, porque horroroso. Bueno, pues esto que veis aquí son los restos del castillo de Reyo. Jolín, con el viento que está haciendo aquí en este pueblo, macho. Encima hace un frío de carajo. No sé si voy a poder hacer un vídeo en condiciones porque con este viento, ¡buah! Allá abajo vemos la supuesta y típica ermita del Humilladero, no sé si será ermita del Humilladero o no. Y la han puesto muy bonito porque han puesto ahí unos bancos para, no sé, pues para comer, hacer un picnic o lo que sea. Y el vallado y está muy coqueto, a ver si luego nos acercamos. Se agradece que vamos por el interior del pueblo porque aquí no hace tanto viento, pero es que el pueblo está en lo alto de una colina y eso es el porqué del viento. Ah, mira qué chulo. Desde aquí podemos... ¿Qué? ¿El pollo? Ah, el rollo de hierro. Pues mirad. Parece ser que este, no sé si es el único, pero dicen que podría ser el único rollo de España que es metálico. Rollo jurisdiccional. Y ahí tenemos la entrada al castillo, que no sé si estará abierto. Bueno, pues parece que aquí a la derecha tenemos una puerta de entrada a la villa y aquí a la izquierda tenemos la entrada del castillo con un aguilucho allá arriba. Fijaros que el pueblo está en lo alto de una loma y está totalmente amurallado, ¿eh? Esta es la puerta de entrada y en este lado de aquí tenemos el castillo. Pues vamos a entrar al interior del castillo. ¡Wow! Pues en esta torre había por lo menos 3 plantas. Esto es uno de los cubos con el techo abovedado.
Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Y con estas saeteras que son súper largas, porque es que los muros son súper gruesos. Como ves hay 3, otra por ahí. Ah, no, hay 4 aquí, otro aquí. Pero aquí es el interior del castillo, no tiene mucho sentido. Y otro por aquí. Y ese boquete no sé si ha sido el resultado de un volardo que le metieron o que se ha desprendido. Y aquí podemos acceder a otro de los cubos que tiene 2 saeteras, las que veis ahí. Bueno, pues en lo que respecta al castillo ya está. Bueno, pues esta pared que veis a mi lado izquierdo es la muralla, que la pobre ya en la parte superior está bastante derruida. ¿Cuántos habitantes decía que tenía? Habitantes de Reyo. 23. 20 habitantes. 20 habitantes, joder. Terraza, bar, el patio. La verdad que nos hemos tomado yo me he tomado un colacao, el Javier un café en un bar de estos de pueblo, pues imaginaos, 20 habitantes. El pobre hombre que nos ha atendido era bastante mayor y la clientela era también bastante mayor, pero oye, de esos pueblos, de esos bares que dices, yo qué sé, estaban con su chimenea calentitos ahí dentro. Vamos en busca de la iglesia. Jolín, qué viento hace. Siento si se mueve la cámara, pero es que hace un viento tremendo, ¿eh? Mira, fijaros el cañón que tenemos aquí. No sé el río que pasa por ahí, pero esto es un cañón en toda regla, ¿eh? Madre mía, qué viento hace. Me cuesta sostener la cámara en la mano, ¿eh? Bueno, pues estaba en lo cierto. Es un cañón y es el cañón del río Talegones. Bueno, pues como os prometí, me voy a acercar a ver la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. Aquí nos indica pues Mirador de Reyo, Fuente Lavadero y Reyo. ¡Ey! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos Ayuntamiento de Reyo, contenidos. el gran desconocido. Mirador de las Angustias. Pues este es el Mirador de las Angustias
que no podía ser otro estando aquí al lado de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. No se puede visitar, de hecho no se puede ver nada a través de la reja. Mira qué merendero tienen aquí más chulo, ¿eh? Sobre todo para el verano o primavera. Bueno, pues tenemos aquí unas vistas del cañón que os he nombrado antes. Y mirad qué bonito, ¿eh? El pueblo allá arriba en lo alto de la loma. De hecho, allí a la derecha, no sé si veis, hay una atalaya por ahí. Aquí hay una ruta que le llaman la ruta de la atalaya. Perdón, la ruta de las atalayas. La verdad que sería interesante hacerla. Desde aquí por lo menos podemos ver un poquito las murallas. Pues al final me he animado y me he acercado a ver los antiguos lavaderos, que están un poquito más abajo de la ermita. Pues estos son los lavaderos, los antiguos lavaderos. Pobres aquellas mujeres que tenían que arrodillarse aquí para estar fregando todo el día, macho. Qué tortura. Bueno chicos, pues esto es lo que ha dado de sí el pueblecito de Reyo, que es muy chiquitito. Sí, llevo gorro porque hace un frío que pela y un viento aquí que ni te imaginas. No sé si el vídeo habrá quedado muy bien porque con todo este viento es que era imposible grabar. Bueno, pues lo dicho, si os ha gustado ya sabéis, dejar un like, que no cuesta nada, suscribiros, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos
disfrutar cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo, y nos vemos en próximos pueblos. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.